Ok. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio esta tarde. Queremos intentar avanzar, ¿verdad? Y no avanzamos. Ya está en mí que no avanzamos, pero el estudio seguimos en Romanos 9. Poco de repaso, ¿verdad? El apóstol Pablo compara y aclara cómo el pueblo, Dios le bendiga, hermano, cómo el pueblo de Israel no indica que sean salvos simplemente por pertenecer al pueblo de Israel, ¿verdad? Y es lo que quiere aclarar, ¿verdad? En el capítulo 9, aparte de la soberanía de Dios. ¿Por qué escogió a Israel? Porque Él quiso. ¿Qué diferencia hay entre ellos y los demás? Nada. ¿Qué especial tienen? Realmente nada. Lo que hace especial al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es la elección de Dios. Nada más. ¿Sí? Dice en Corintios la pregunta algo similar a esto. Porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué actúas como si no lo has recibido? Entonces, es la misma idea aquí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo quiere ayudar. Obviamente empieza el capítulo 9 diciendo, ¿cómo quisiera que mi pueblo, los de Israel, vinieran a entender esto, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a perder mi salvación si ellos vendrían a conocer a Cristo. Sin embargo, no lo van a hacer porque muchas razones. Pues, no es porque son israelitas. La razón que el hombre rechaza al Señor no es por su raza, no es por su genealogía, no es por nada. La razón que el hombre rechaza a Dios es por el pecado, ¿sí? Y esa es la razón primordial. Entonces, creo que por ahí va el hilo más o menos del capítulo 9 al principio. Entonces, Israel, el pueblo de Israel no indica que sean salvos por pertenecer a la descendencia de Abraham, ¿verdad? A pesar de que, y dice, da 7, bueno, 8, ¿verdad? Diríamos, una lista de varias ventajas que tienen, que ya estuvimos viendo el capítulo que fue el 2 y el 3, ventajas que el pueblo de Israel tiene sobre el resto de nosotros, pues, los no israelitas. Ellos conocieron adopción, o sea, Dios los escogió. La gloria, ¿verdad? O sea, Dios les reveló a ellos su gloria, se manifestó Dios al pueblo de Israel, habló con ellos, los guió, los dirigió, hizo milagros, o sea, cosas que los otros pueblos vieron los milagros de Dios, pero fueron a favor de Israel, ¿verdad? Egipto, Jericó, etcétera, ¿verdad? Ellos vieron milagros, pero los milagros eran a favor de Israel, no a favor de ellos. Ahora, adelante, y Cristo hizo milagros no solamente para los israelitas, aunque le dice a la que fue la señora Sirofenicia, ¿verdad? Que no es justo darle a los perros lo que es de los hijos. Y ella dice, no, pues llámame como quieras, pero yo, aunque sea una migaja, dame de ese pan que ellos van a rechazar. Y el Señor Jesús abre, ¿verdad?, los milagros ahora no es únicamente a Israel, sino correctamente, lo que vamos a ir estudiando, al que demuestra fe. ¿Sí? El ciego, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Pues que recobre la vista, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le llama? Hijo de David, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pide? Ten misericordia de mí. Todo es por fe, ¿verdad? Y ahí estamos viendo desde un principio que no se trata de, es que sáname, pues soy israelita, o ayúdame porque pues soy descendiente de Abraham. No se trata de ahí. Es lo que viene entonces aclarando Pablo. Me atrevo, hermano, a extender un poquito más y decir que a lo mejor ahora quiere corregir, guiado por el Espíritu Santo, parte de las creencias que él sostenía, ¿verdad? Parte de las creencias que él guardaba, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Y entonces de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la ley,
el culto, ¿verdad? Las ofrendas, sacrificios en el tabernáculo y luego en el templo. Todos esos sacrificios, todos esos días festivos, si los estudiamos detenidamente, nos damos cuenta que todos ellos apuntan hacia una relación con Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y entonces se cumple, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pues, ¿a qué está refiriendo? Pues el Cordero que se daba en sacrificio para cubrir pecados, pero este Cordero quita el pecado del mundo. Los otros corderos nada más cubrían el pecado temporalmente, por eso se hacía una vez al año por todo el pueblo. Cada vez que uno se sentía que necesitaba ir a presentar esa ofrenda o ese sacrificio, yo lo llevaba y lo hacía, pero nada más cubría, ¿verdad? No dice Hebreos que no quita la culpa del pecado, nada más lo cubre temporalmente. Y otra porción de la Biblia dice que Dios escogió, como quien dice, cerrar los ojos a nuestro pecado por una temporada, ¿verdad? Dándonos a entender que no trajo juicio instante, ¿verdad? Sino donde estuviéramos ya estuviéramos muertos, ya estuviéramos condenados al infierno. Entonces su misericordia, su paciencia, todo eso se ve en nuestras vidas día con día, mucho más con Israel, ¿verdad? Porque siendo el pueblo escogido, ¿cuántas veces rechazaron, ¿verdad? Y si leemos el Antiguo Testamento de corrida, todos los profetas menores, etcétera, nos damos cuenta que Israel es como una montaña rusa de sube y baja, ¿verdad? Y cerca de Dios, lejos de Dios, cerca de Dios, lejos de Dios, sube y baja una y otra. Y podemos criticarlos, pero la vida cristiana también se puede comparar a eso, ¿verdad? Si nos descuidamos, pues estamos en lo mismo que acusamos a ellos, pues Dios nos ayude a que no vivamos y practiquemos lo mismo de esa forma. Es que los pecados de ellos son extremos. Pues pecado es pecado, ¿verdad? Rechazo es rechazo. Entonces ellos tienen todas estas ventajas, ¿verdad? Sobre cualquier otra nación, cualquier otro pueblo, cualquier otro grupo, y sin embargo, pues no lo ven ellos como algo a qué acudir, simplemente lo ven como una, Dios le bendiga, hermano. Solamente lo ven como una ventaja, y voy a decirlo de esta forma: el pueblo de Israel hasta ese punto, como lo entendemos, se sienten como quienes tienen privilegio ante Dios sobre todas las naciones, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús hace o dice algo, no sabes quiénes somos nosotros somos los hijos de Abraham, ¿verdad? Y su respuesta de Jesús a ellos: si de veras fueran hijos de Abraham, aceptarían lo que les estoy diciendo, porque yo soy Dios, ¿verdad? Y Dios habló con Abraham. Pero al contrario, ¿qué es lo que hacen? Pues levantan piedras para apedrearlo, lo tratan de aventar de un lugar alto, etc. Entonces, físicamente se creen pueblo de Abraham, pero espiritualmente, pues obviamente no lo son, ¿verdad? Entonces, parte del repaso, y con la ayuda de Dios vamos a empezar con versículo 6, hermano. Le doy parte, comparta ahí lo que usted se acuerde. Ya pasaron otros días, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero siempre es un gusto estarnos reunidos. Amén. Y volviendo a esta situación, Pablo está como una especie de referee. Ajá. Están por un lado los de la ley y otros los que no son de la ley. Entonces, él siendo de la ley, lo que enfoca el problema sin perder las verdades. Uh-huh. Y enfatiza, eso lo mira uno en el capítulo 9, versículo 4, dice ciertas cosas. Y enfoca, claro, en misericordia del Espíritu, pues, porque sin dejar de perder las verdades, una, que Jesús vino de esa etnia, uh-huh, vino de esa raza, vino de esos pactos. Dice,
¿cómo se llama? Habla de los patriarcas, dice, vino y de ahí vino, o sea, Dios utilizó esa raza, pues. Y no tenemos que tener nada en contra, pues. Pero también se va a la otra parte, dice, y dice, pero Jesús es Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué está diciendo ahí? Que no es cuestión de etnia, ni de raza, ni es más pues que eso, pues. Y Jesús es sobre todo, bueno, hasta sobre nuestro mundo mental. Es que el problema es que analizando un poco psicológicamente, el problema es que nosotros en nuestra mente creamos mundos y ya porque Dios nos escogió, pero nos desenfocamos de la verdad. Y eso es lo que pasa con el judaísmo. De que no hay especiales, solo es una elección por lo cual vino la bendición que es Cristo. Pero Cristo es la expansión verdadera del amor en nuestro ser. Dice, y sobre todas las cosas, bendito sea, amén, dice el versículo 4. Amén. O sea, sobre esa verdad parte Pablo, aún con dolor, porque quisiera que sus familiares, unas veces quisiera que su familia estuviéramos en el mismo río, pero no se puede. Si no es Dios el que nos mete en el mismo río, no podemos. Pero no deja Pablo de decir que Cristo es lo principal sobre todas las cosas. Gracias, hermano. Entonces, veamos, añadiendo un poquito, hermano, a eso que acaba de decir. ¿Quién escogió al pueblo? ¿Quién manifestó al pueblo? ¿Quién levantó al pueblo? ¿Quién rescató al pueblo? ¿Quién? O sea, vamos una y otra, ¿verdad? ¿Quién llevó al pueblo a la tierra prometida? ¿Quién repartió terreno? Todo eso lo leemos en el Antiguo Testamento. Y hay hasta fiestas donde ellos celebran tal salida, tal Pascua, tal... todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y como dice el hermano, ¿verdad? En vez de decir, ¿quién soy yo para que Dios haga eso? Dicen, es que Dios sabe que escogió los mejores. Serían los mejores, ¿verdad? Y es ahí donde el objeto, ¿verdad? Quiere gloriarse. Y no hay nadie que merezca gloria, como dice el hermano. Versículo 4 al final dice, de ellos son quienes, 5, de ellos son los patriarcas. ¿Ok? Y dice, y de ellos, según la naturaleza humana. ¿Ok? Subraya eso, ¿verdad? Hay que ver lo importante. Según la naturaleza humana, nació Cristo. ¿Sí? Pero naturaleza humana nada más. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién lo formó? Dios. ¿Verdad? Y entonces, ahí podríamos querer gloriarnos, ¿verdad? De que, pero es que nació en mi nación. Bueno, ¿y qué? Pues tenía que haber nacido en una nación, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Fue la de Dios porque Dios lo escogió así. Pero cuando ya habla de Cristo, dice, según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios. ¿Sí? Ahí ya no cancela, pero pone en mucho lugar mucho más alto a Cristo que todo lo otro, ¿verdad? Si vamos a hablar en tipo de escalón, terminó con lo más excelente. ¿Sí? Es que la adopción nos escogió, Él se manifestó en nosotros, nos hizo pacto, nos dio la ley, nos demostró el culto, las promesas nos las dio a nosotros, ¿sí? Nos dio a los patriarcas, y luego dice, hasta nos dio a Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Sobre quién? Sobre todos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya entramos no en comparación, sino simplemente decir, me rindo, tengo que humillarme ante Dios, que es sobre todas las cosas.
Pues que soy del pueblo de aquel lugar nacido. El apóstol Pablo da una lista por ahí en Corinto, ¿verdad? Náufrago, esto, eso, soy de la tribu de Benjamín, soy esto, soy aquello, ¿verdad? Tantas veces me han golpeado por Cristo, pero dice, lejos usted de mí gloriarme. ¿Por qué? Porque él sabe que fue escogido únicamente por la gracia de Dios y misericordia. No es algo que él mereció, ni ganó, ni nada, al contrario. Así es que, versículo 6, viene una, como decía hermano ahorita, me gustó la idea, de verdad, de que Pablo es como un referí, ¿verdad?, entre dos partidos. Y aquí, el versículo 6, uno quizás podría decir, entonces Dios mintió, entonces la palabra de Dios falló, ¿verdad? Y aquí empieza a aclarar. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la sangre no te asegura nada. Ni quién fue tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni tu tatarabuelo no te asegura nada en cuanto a Dios, ¿verdad? Quizás en tu pueblo, tu país, etcétera, sí, algo tiene que ver de influencia, pero ante Dios, cero. ¿Por qué? Pero pues si Dios escogió a Abraham, ¿por qué la descendencia de Abraham no importa? No digo que no importa, importa grandemente, y es lo que vamos a estar viendo, que la importancia no es, ¿verdad? Como dice ahí en Samuel, que Dios ve que el corazón, el hombre ve lo externo, Dios ve el corazón, y nos está dando a entender, ¿verdad?, que Dios conoce lo íntimo del ser humano. Ahora, Dios es espíritu, y hay que conocerlo en espíritu y en verdad. Y por ahí vamos entonces la idea, ¿verdad? Es que yo nací cristiano, imposible, imposible. Nací en la iglesia, tampoco. Por lo menos en esta iglesia no naciste, ¿verdad? En un hospital o en tu casa, en otro lugar, pero nací en la iglesia, no es cierto, ¿verdad? Nos gusta exagerar eso como si fuese importante. Hermano, lo importante es nacer en Cristo Jesús, ¿sí? No lo otro. Todo lo otro pues sale sobrando. Y entonces ellos, ¿verdad?, un argumento podría decir, entonces la palabra, ¿estás diciendo, Pablo, que la palabra de Dios falló? No, la palabra de Dios no falló. ¿Por qué? Porque no es descendiente de Israel, el que es verdaderamente Israel. Ahora, el nombre Israel, obviamente está Jacobo, se encuentra ya huyendo, y viene Dios y se ponen a luchar con él. Suéltame, no te va a soltar. Te voy a soltar cuando me bendigas, ¿verdad? Bueno, te voy a bendecir. ¿Cómo te llamas? Jacobo. Básicamente, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu persona? ¿Cuál es tu personalidad? Y la personalidad de Jacobo es el que hace tropezar. Desde que nació. Acuérdense que por eso lo nombraron así. Salió Esaú y detrás de él Jacob, agarrado del cañal, agarrado del pie, y por eso le pusieron el que tropieza. Jacob quiere decir el que hace tropezar a otros, o el que mete las zancadillas ahí para que se caiga el otro. Eso es lo que quiere decir Jacob, el que tropieza. Y entonces Dios le pregunta a él, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu persona? Y él dice, pues él, el tropezador, ¿verdad? Básicamente. Y Dios le dice, de aquí en adelante serás Israel. El que quiere decir, luché con Dios, ¿sí? Otra versión dice, Dios vence. Dios es vencedor, ¿verdad? Bueno, Israel es una sola persona. Entonces muchos quieren contarse, pues es que yo soy hijo de Israel, ¿verdad? Y como descendiente de, ¿verdad? Hoy en día hay muchos argumentos, ¿verdad? De quién es tu tatarabuelo para reconocerte, ¿verdad? Y entonces dice uno, pues en aquel tiempo nadie apuntaba nada, no sabemos quién es quién, ¿verdad? O de dónde, o de cuándo. Y luego aparte, pues ya en las traducciones,
los nombres se escriben diferentes y esto y lo otro. En este caso a lo que vamos es que Pablo aclara que no son los descendientes de Israel los que son israelitas, ¿sí? Ahora vamos a desviarnos un poquito y quiero llevarlos al Evangelio de Juan, cuando vienen los primeros discípulos a conocer a Jesús. Ven, lo encontramos. Y Natanael o Bartolomeo en otra versión, en otras porciones dice, ¿de dónde? Pues de Nazaret. No, hombre, de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿De Nazaret saldrá algo bueno? ¿Por qué dice eso? Porque Nazaret era conocido como un pueblo de puros malhechores, de puros malandrines, ¿verdad? Diríamos. Y entonces él dice, de Nazaret no sale nada bueno. Sin embargo, de ahí estaba el Cristo, ahí era el área de donde creció Jesús, ¿verdad? Y entonces ya lo encontramos aquí en el Cristo, ¿no? ¿De dónde? No, hombre, de Nazaret, es imposible. Y entonces cuando viene él caminando, Natanael viene acercándose y Jesús le dice, ahí viene un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces tú a mí? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y eso nos da a entender, no solamente, la respuesta de Natanael es como que tú eres el Hijo de Dios. Al instante lo reconoce, al instante lo proclama. Por cierto, en el Nuevo Testamento es el primero que dice eso, Natanael, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando él dice, te vi cuando estabas bajo la higuera, muchos dicen, pues, voy a aventarles esta pregunta, no tienen que contestar, pero ¿cuándo es el momento que usted estudia a solas con Dios? Cuando usted lee o escucha o medita con el Señor. Eso es lo que ellos llamaban debajo de la higuera. Entonces, en el caso, ¿verdad? Nos da a entender que cada quien se sentaba debajo de su árbol a meditar o a leer o a orar o etcétera, a buscar el rostro de Dios, por decirlo así. Y entonces se da a entender que Jesús le dice a Natanael, de eso que estuviste orando hace unos minutos o durante el día, yo escuché, ¿verdad? ¿Cómo me conoces? Te vi cuando estabas allá. ¿Con quién hablaba? Pues con Dios. Pues yo te vi, o sea, yo soy Dios, ¿verdad? Básicamente es algo bonito que vemos ahí, pero la respuesta de Jesús en cuanto a este hombre es, viene un verdadero israelita, en el cual no hay, dice, ¿qué? Engaño, tropiezo, ¿sí? Ahí viene un israelita en el cual no existe Jacobo. Esa es la interpretación. Acuérdese que Dios le pregunta a Jacobo, ¿cuál es tu nombre? Jacobo, hago tropezar, yo te voy a cambiar el nombre. Pero en el caso de Natanael, ahí viene un Israel que no tiene nada que ver con Jacobo. Él sí es sincero, él sí está buscando a Dios, él sí está deseando. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, quiere decir, nos da a entender que Jesús le está diciendo, tu corazón va por buen camino, estás buscando verdaderamente al Cristo, ¿sí? Y entonces parte del problema es que nosotros nos enfocamos en su forma negativa de decir, de Nazaret puede salir algo bueno, pero en realidad él conoce las escrituras, él conoce ciertas profecías, etcétera, y por eso él dice, no hay nada mencionado en la escritura de Nazaret, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede? Comparado a Dios, nada bueno puede salir de ahí, ¿verdad? Eso es como podríamos interpretarlo en vez de decir, mira, este no quiere nada de Nazaret, ¿verdad? Es como decir, ¿verdad? Y pues ya aquí hay dos hermanos, pero como si dijéramos, de Musquis no sale nada bueno, ¿verdad? Haz de cuenta. Dicen, ¿verdad? Yo no dije nada, dicen por ahí. Pero esa es la idea, ¿verdad? Que uno lo critique a Natanael, pero más bien en cuanto a dichos o profecías bíblicas, está bien exacto. Él no está diciendo nada, la gente de ahí no sirve. Él está diciendo lo bueno no está profetizado que de ahí salga lo bueno, ¿sí?
Y entonces la palabra un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, en el cual no hay tropiezo, de ahí empieza el Señor a también a sentar la idea, ¿sí? Y esto apenas está llamando a los apóstoles. Y ya están sentando la idea de por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero nosotros no lo captamos, ¿verdad? Porque pues, leemos rápido y pues mira lo que pasó, esto y lo otro. Pero el Señor en muchas de sus enseñanzas, en muchos al interactuar con las personas, pues está estableciendo una y otra vez. Por eso no se escribió todo lo que Jesús hizo, se escribió lo que el Espíritu Santo vio como necesario para que nuestra fe crezca en Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hablé mucho de ese punto, pero hermano, algo que quiera añadir de ahí. Sí, Sí, no, Pablo está entrando al lenguaje de ellos. Yo estudié, por cuestión de historia, me gusta estudiar un judío por ahí. A Mario sabe un argentino, pero un doctor de eso. Entonces, y me llama un pensamiento. Él siempre dice, nosotros los judíos vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, y vemos todos los contrastes y lo entendemos a cabalidad. Pero no creemos. Uh-huh. Ustedes los cristianos, dice él en su comentario, ustedes no entienden nada de los contrastes porque Sí. es eso, pero lo creen. Y eso pesa más. Me gusta ese pensamiento. Uh-huh. Es como cuando vaya, la gente, los anglosajones, los americanos, que no saben de español, ellos piensan que todos son mexicanos, todos los que hablan español son mexicanos. Claro, en los que hablamos español nosotros hay miscelánea. En el mismo México hay de Zacatecas, de Potosí, de donde los hermanos, o sea, hay misceláneas y hay, o sea, uno se ubica. Uh-huh. Y aún puede ser de México, pero viene del sur y el otro viene del norte y nada que ver. Solo los une ¿cómo se llama? Un elemento patriótico, por decirlo así. Uh-huh. Igual aquí. Pablo hablaba el lenguaje y sabía, uh-huh, porque era un personaje que sabía, él podía identificar por qué. Tal vez un americano que habla español, este es mexicano. Uh-huh. No, pero Pablo no solo era mexicano, era y sabía pues, uh-huh, lo que habla. Por eso es lo que viene aquí. Y conocía bien los contrastes. Y nosotros no nos vamos a caer en todos los elementos, pero sí hay algo. ¿Por qué Pablo? Fíjense que me he puesto a pensar, ¿por qué Pablo tanto esto? Porque tenía que pelear con la mente racional de los mismos compatriotas. Exacto. O sea, mire, nosotros primero que nos es nuestra manera de pensar. Y tenía que luchar contra, y son fuertes, por cierto, los judíos son bien cuestionadores y bien, o sea, tienen bien ejercitado el cerebro, pues, en cuestiones. Pero es limitado. Cristo, Espíritu, y es más allá. Claro. Entonces, vuelvo al principio de este, es un super doctor que le digo, los cristianos no entienden mucho, pero creen. Y eso es Dios sobre todas las cosas. Pues. Claro. Y mientras el hermano hablaba, yo estaba buscando aquí y no lo voy a encontrar ahora, pero la versículo 7 y 8, hablando de eso mismo, ¿verdad? Vamos a hablarlo de esta forma. El país tiene su bandera. Y entonces no todos los que pertenecen debajo de la bandera de Israel son israelitas. Pero es que yo nací en mero Jerusalén. Bueno, ¿y eso qué? En realidad no es la bandera la que salva, ¿sí?
tampoco es la nación, tampoco es el pueblo, tampoco tu nacimiento. El que salva es Cristo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que viene aclarando también, para que no haya argumento que Dios nos mintió, nos hizo creer. No, Dios no los hizo creer esto. Ellos lo adoptaron, ellos malinterpretaron, ¿sí? Y hasta la fecha pues todavía siguen confusos en ese aspecto. Entonces dice el versículo 7 y 8, los vamos a poner juntos porque tiene que ver 7, 8, 9, sí. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, ¿ok? Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y es lo que buscaba ahorita, era cuando Sara muere, Abraham se vuelve a casar y él tiene más hijos e hijas, pero no son parte de la promesa. Ismael es hijo de Abraham, pero no es parte de la promesa. Y entonces el argumento de que, pero es que somos hijos de Abraham, también Ismael lo es, también los otros hijos de Abraham e hijas, ¿verdad? Y entonces ese argumento no vale, ¿verdad? ¿Cuál es? Lo que está aclarando es que viene dentro de la promesa, dice, dentro de un año vendré, y la promesa es esta, dice el 9, ¿okay? Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara, ¿sí? Número 1, Sara, que va a tener un hijo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? En un año. Da bien específico, da la persona, da el qué va a suceder. Y Dios dice, yo voy a venir, yo lo voy a hacer. Él es el que está comprometiéndose a cumplir esto. ¿Está basado en quién? ¿En Sara? No. ¿En Abraham? No. ¿En que pasó el tiempo? No. Está basado en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Ya llevaban tantos años casados, tantos años intentando y no salía ni un niño. Cuando Dios dijo ya, es ya. Cuando Dios dice aquí, es aquí, ¿verdad? Y entonces continuamos y vamos a conectar estas dos partes. Versículo 10. No solo eso, ¿ok? Dice, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿Quién escogió eso? Dios. Igual, Isaac se casa con Rebeca y Rebeca es estéril, ¿verdad? Entonces, la mamá de Isaac, estéril. La esposa de Isaac, estéril. Sin embargo, Sara ya en su edad pasada, dice la Biblia que casi muerto Abraham, ya casi muerta ella, ¿verdad? Ya ella estaba no solamente fuera de su posibilidad, básicamente sus cuerpos ya se consideraban muertos en poder producir vida. Ya más o menos nada más sobrevivían por la gracia de Dios. Producir generaciones jamás. Pero entra Dios. Y Dios dice, yo voy a hacer esto. Yo escojo hacer esto. ¿Por qué no escogiste uno más joven, uno más fuerte, uno más famoso, uno más popular? ¿Para qué? El que ha de ser glorificado es Dios, no el hombre, no la persona. Y escoge a Abraham porque él quiere. Le da un hijo de la promesa, Isaac. Isaac le da a su esposa, Rebeca. Regresen y leen la historia, es una historia hermosa, ¿verdad? Que le dice, hay que buscarle esposa a nuestro hijo, pero no de las gentes de aquí, ¿verdad? Manda a un siervo que le traiga esposa de allá. Y el siervo va y por fe, el siervo dice, Señor, tú arrímame a la que debe ser esposa de Isaac, aquí al pozo.
Y viene el Señor la trae, o sea, de plano es obra de Dios. Pero ¿por qué ella? Porque para que Dios manifieste su gloria, su poder, porque Dios sabía que ella iba a ser la mamá de estos dos, pero que ella era estéril, para que el poder de Dios se manifestara. O sea, lo lee uno y se queda como que, quizás el inconverso por eso piensa que es una fábula, porque qué casualidad que Sara y luego Rebeca, y ya, no, no es casualidad, hermanos, es que la mano de Dios se ve desde un principio ahí, una y otra vez. Y luego todavía cuando están dentro de ella, que dice, siento como que hay una guerra dentro de mi vientre, le dice el Señor, no te preocupes, el mayor va a servir al menor. Son dos. What? No puede ser, porque el primero es el primogénito, ese es el que debe de seguir, ¿verdad? Y sin embargo Dios le está diciendo desde ahorita, yo estoy escogiendo, yo soy el que voy a hacer esto. Es más, noten más allá del punto, el mayor servirá al menor, quiere decir que los dos van a sobrevivir, los dos van a existir, van a tener vida larga, ¿sí? Si nos enfocamos nada más en servir uno al otro, perdemos la idea de que Dios está diciendo, vas a tener 2 hijos, van a crecer, van a vivir, van a tener larga vida, etc., ¿verdad? En vez de nada más decir, wow, Dios está maldiciendo a uno sobre el otro. No, aquí no hay algo de maldición. Aquí solamente es asunto de que Dios ya conoce el mañana. ¿Sí? Y Dios no está manipulando las actividades y las acciones. Dios le está diciendo a ella lo que Él ya sabe que va a suceder. Y es un punto también importante, que Dios le revele su plan a ella por su misericordia. ¿Por qué no le dijo a Abraham? ¿Por qué no le dijo a Isaac? ¿Sí? ¿Por qué no le dijo a los sacerdotes o a X persona? ¿Verdad? No, Dios quiso decirle a ella, ¿verdad? Y por su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere, Dios habla con quien Él quiere, Él va a aclarar lo que Él quiere. Y es lo bonito que nosotros que ahora estamos en Cristo, hermanos, también quiere hablar con nosotros, también quiere revelarnos a nosotros, ¿verdad? Y no se detiene. La cosa es que nosotros, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado, es que esto y lo otro, ¿verdad? Y ponemos un resto de peros en vez de decir, Señor, tengo tarea, tengo esto, tengo aquello, pero este periodo solamente para ti. Y el Señor habla, el Señor se manifiesta y nos indica y nos enseña, nos aclara, etc. Bueno, ya pasó el regaño. Así que vamos a lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué es? No son descendientes naturales, ¿verdad? El versículo 7, 8, 9, 10, ¿verdad? No, dice, en otras palabras, versículo 8, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Y cuál promesa? Pues Isaac fue prometido. Jacob, Esaú fueron prometidos. Y ya, no está hablando de esa promesa, está hablando de la descendencia. Serán como las estrellas. Y quien entra bajo esa promesa, por supuesto ahí está Abraham. ¿Por qué? Abraham le creyó a Dios y se le consideró, ¿verdad?, como justicia, como justo. De ahí, ¿quién más? Todo el que cree que el Cordero vendrá por medio de esa línea será salvo. Y no es nada más el creer, darle el crédito a Abraham, sino más bien decir, Dios usó a seres humanos para manifestar, como dice el final del 5, nació Cristo según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Quien cree eso es hijo de Abraham, por la promesa, no por naturaleza, no por
sangre humana, etc. ¿Verdad? Entonces, Isaac nace según que, versículo 9, según la promesa, ¿verdad? Y luego, cuando habla de Isaac, dice que tiene 2 hijos. Y entonces, ¿cuál de los 2? Es un padre de 2 hijos. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Verdad? ¿Y por qué uno sí, uno no? ¿Por qué uno importa y otro no? Porque el plan de Dios ya está escrito, ¿verdad? Continúa y habla de que el primogénito sería hijo de Abraham, pero ahora es por medio de la promesa. El mayor servirá al menor. No está basado en obras. Lo dice ahí el versículo 12. Todavía no han hecho nada. Todavía su carácter no se conoce. Todavía ni nacen, ¿verdad? Y entonces Dios ya dice, el mayor servirá al menor. Me acuerdo en la escuela había dos hermanos que eran, sí, pues gemelos. Y siempre estaba el argumento, hazme caso que yo soy el mayor. Sí, pues me ganas con minutos, ¿verdad? Así hermano Benavides, ¿verdad? Tiene su cuate también. Pero es algo interesante, ¿verdad? Pues yo soy el mayor, hazme caso. Y aquí en este caso Pablo, el Señor le dice, y Pablo está recordándonos que el Señor ya estableció. El Señor ya lo dijo, pero ¿basado en qué, Señor? Basado en que yo así lo quiero, yo así lo usaré, ¿verdad? Entonces dice y continúa hablando de esto. Dice, todavía no hicieron lo bueno ni lo malo, sino simplemente es para confirmar el propósito de la elección divina, versículo 11. Versículo 12, no en base a las obras, sino en base a ¿qué? El llamado de Dios. Se le dio a ella, el mayor servirá al menor. Versículo 13, así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Esa palabra aborrecí es un poco fuerte, porque nosotros la leemos como que de plano lo odió, ¿verdad? Realmente no lo odió. Está hablando en términos de, para el plan de Dios, no me sirve, ¿verdad? Entonces, si tiene un plan, tiene 2 piezas, y nada más una es la que queda para cumplir el proyecto, va a escoger esa. ¿Qué quiere decir? Que aborreció a la otra, o que la echó a un lado, que la excluyó. Eso es lo único que está diciendo aquí, ¿verdad? Y muchos dicen, no, es que Esaú era malo. Desde un principio Dios ya sabía su plan. Es que rechazó su primogenitura. Hermanos, desde antes que naciera, Dios ya había dicho, ¿verdad?, que iba a suceder. Entonces, es la culpa de Dios. No, Dios ya sabía, ¿verdad? Y entonces, ¿quién fue dentro del plan y el propósito de Dios? Jacob, ¿verdad? Es todo. Tiene 2 opciones. Escogió a uno sobre el otro. Es todo, ¿verdad? No debemos de pensar o menospreciar a Esaú, porque Dios tampoco lo menospreció así de plano. También lo bendijo, también le dio multitud, también le dio reyes, también le dio, ¿verdad?, gentes y pueblos, aunque salió Edom de ahí, gente mala, pero salió pueblos de él, ¿sí? Entonces, cuando Jacob viene de Labán, viene con sus chorro de niños y todas sus chivas y de todo lo que trae, y se da cuenta que viene Esaú, que son con 400 hombres, y viene a matarme, dice. Entonces junta que asnos y camellos y de todo junta y los envía por delante, y les dice a los siervos, cuando se topen con mi hermano, les dicen que esto es un regalo, ¿verdad?, como para calmarlo. Y la respuesta de Esaú es, no necesito esto, hermano, yo también estoy bendecido. Y Jacob le ruega hasta que al fin Esaú dice, está bien, lo voy a tomar nada más porque me has insistido, pero no necesito, Dios me ha bendecido también a mí. Entonces esa palabra aborrecí
no leamos más allá que simplemente no lo ocupé en mi plan para que salga el Mesías de ahí. ¿Verdad? Entonces, les digo, aborrecí es una palabra fuerte, aunque Dios lo dijo así, así se interpreta. Básicamente, pues, yo no necesito esto, pues lo estás aborreciendo. No, tampoco. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Voy a usar esto, no esto. Estás aborreciendo esto. Comparado a esto, sí, porque voy a seleccionar la pieza mejor para el proyecto delante, ¿verdad? Entonces tienes que rechazar a uno, tienes que aborrecer a uno. No puede servir uno a dos señores, es la misma palabra, porque va a amar a uno, aborrecer al otro. Es la misma palabra ahí. Así que es algo interesante que no es a base de obras, no es a base de nada. Dios ya escogió. ¿Por qué? Porque Dios conoce el fin de su plan y conoce lo que va a hacer en medio de todo esto, ¿verdad? Entonces, paso tiempo, hermano, ya no le di chance. Quizás eso es lo más importante. Todo el tema y todo, digamos, todo el eje central de estos versículos es sobre la descendencia. Y entre esos sobresalen ciertos elementos, ciertas palabras, por decirlo así, ciertas condiciones, como al que Dios promete. Y ahí está una clave, ¿verdad? Ajá, al que Dios llama, o al que Dios llama, al que Dios le promete. Ahí pasa del nivel natural a un nivel espiritual, ¿va? Y es bonito, y cada vez observamos elementos interesantes. Pero uno es que Dios se adelanta, o sea, Dios sabe el futuro, pues. Entonces, por eso tenemos que vivir en fe, confiado en Dios, aún que no sepamos qué nos depara el futuro. Pero sí, está diciendo aquí, que aunque los niños no habían hecho ni bien ni mal, ni nada, Dios ya sabía, tenía su plan. Igual nosotros. Ya tenemos nuestro futuro. Ya tenemos... me gusta aquel ejemplo donde dice, no, si nosotros no vamos a vivir un minuto más ni un minuto menos, vamos a vivir lo que Dios, el segundo donde Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? Si hay gente súper atlética y todo, y le da un ataque al corazón, y gente que comemos y o sea, vamos a llegar hasta donde Dios, hasta el segundo que Dios quiera. Eso de alguna manera dice, o sea, ya en nuestra condición, me voy a apartar un poquito, en nuestra condición, en la fe. Yeah. Tenemos que confiar en Dios así como, y esto es una demostración. Esto fíjate, hace 2000 años Pablo estaba demostrando algo. Demostrando es cuando yo le enseño, o sea, realmente, esto está escrito y eso así digo y así pasó. Yeah. ¿Para qué? Para que entendamos nosotros. Y quedó esa demostración de Pablo en ese contexto. Para que entendamos nosotros que, así como pasó y Dios mira el futuro, así también nosotros tenemos la fe. En las promesas. Y todavía falta, estamos a medio camino, falta todavía Moisés, falta todo pero ese es el punto. Que Dios conoce el futuro. Y aun que aquel iba a ser lo bueno o lo malo, no, ni sin haber nacido, pero eso iba a ser porque Dios lo conoce. Eso es soberanía. Amén. Y ahora vamos a darle vuelta a la moneda una vez más. Y ahora vamos a verlo alegóricamente, vamos a hablar espiritualmente de ese mismo punto. ¿Okay? ¿A quién aborrece Dios en nuestra vida? ¿Al primer hombre o al segundo hombre? ¿Sí? Entonces, si sin Cristo somos Esaú, en Cristo somos Jacob. ¿Sí me siguen ahí? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién aborrece? Aborrece al hombre individual, al que se cree, yo lo puedo, yo soy todo, etc. No me importa primogenitura, yo soy el que manda aquí. Primero mis tripas, ¿verdad? Mis dientes que mis parientes. Algo así, ¿verdad? La idea.
Y entonces, ese es Esaú. Está bien, ahí se interpreta bien claro, ¿verdad? Ahora, yo sé que estoy aplicando un poco más a lo que es el contexto, pero sí quiero que lo veamos de esa manera, que la promesa de Dios está basada en Jacob, está basado en el segundo. De un solo salieron dos, ¿verdad? En nosotros está la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. Ya viene hablando de eso, ¿verdad? Entonces, si podemos hablarlo como detrás del escenario, ese es otro punto más que podríamos ver dentro de lo que viene Pablo explicando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es el otro punto? Pues el hombre natural de nada le sirve a Dios. El hombre espiritual sí. Jacob no era nada espiritual, yo sé que no, pero el plan de Dios lo incluía a él y no a Esaú. El plan de Dios nos incluye a nosotros en Cristo, no sin Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué continúa hablando de esto? De aborrecer a Esaú, pero amar a Jacob. Dice el 14, ¿qué concluiremos? Vamos a ponerle fin a esto. ¿Acaso es Dios injusto? Dice de ninguna manera, en otras palabras, que ni Dios lo permita, ¿verdad? Es imposible que Dios sea injusto. Entonces, versículo 15, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera, tendré y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Otra versión, ¿verdad? Tendré misericordia de quien yo quiera y igual, ¿verdad? Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿por qué le dices eso a Moisés, Señor? Porque Él es el yo soy, ¿sí? Él es Dios. Entonces Él no tiene que pedirle, Señor, es que si no nos libras, los pueblos van a decir que nos sacaste de Egipto para nada. ¿Sí? Tienes que darnos agua, tienes que hacer esto, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le está diciendo, yo soy Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué escogió a Jacob sobre Esaú? ¿Por qué le dice esto a Moisés? Porque Él es Dios. Ahora vamos a aplicarlo un poquito más allá. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué le escogió a usted? Por gracia, únicamente por gracia en Cristo Jesús. Así que la misericordia de Dios no se basa en las acciones humanas, sino solamente en la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Él quiere, porque a Él le place eso. Y entonces dice ahí en Efesios, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obras, no es por nada, por gracia sois salvos, por gracia sois escogidos, ¿verdad? Y entonces el escoger de Dios, lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Ahí en Efesios, del capítulo 1, del 13 al 14, esa elección es el que esté en Cristo, llegará al cielo. ¿Quién soy yo para estar en Cristo? No soy nadie, pero estoy en Cristo, por fe. ¿Qué hiciste para estar en Cristo? ¿Qué puedo hacer para estar en Cristo? No puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Quién es tu familia? No importa quién sea mi familia, necesito estar en Cristo. Ahora mi familia es la familia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que viene explicando, ¿verdad? Y viene estableciendo, como dice hermano, me gustó la idea de un referí ahí pero ¿qué de esto? ¿Qué de aquello? Mira, Dios no va a cambiar, no importa de cuál pueblo sea, no importa cuánto queramos nosotros identificar a Dios y colocarlo en una caja y definirlo de nuestra manera, Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, ¿sabes qué? Tu creencia es tal, yo voy a cambiar las cosas para que tú quedes bien. Dios no va a hacer eso. Jamás. ¿Verdad? Dios va a hacer lo que Él es, lo que Él dice, lo que Él prometió, lo que Él asegura, ¿verdad? Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Lo que Él establece. Por eso Israel tenía las promesas, por lo menos escucharon las promesas, vieron cumplirse las promesas. Sin embargo, no quieren doblar rodillas, no quieren aceptar. Y es parte del dolor del apóstol Pablo ahí. Así que recordemos, versículo 15, ¿de quién vas a tener misericordia? De quien yo quiera.
Ok, entonces me tienes misericordia a mí, Señor. Si estás en Cristo, sí. Y si no estás en Cristo, hermanos, algo bonito, que el Señor dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Y entonces dice también que en la boda, da la parábola del Señor Jesús, de esto prediqué en Zacatecas, por cierto. En la boda, la parábola dice que el rey vino a ver a los invitados y entre ellos encontró uno que no trae el vestuario. Pero dice antes de eso que los que fueron convidados no quisieron venir. Y entonces él dice, no fueron dignos. Vayan a las calles y traigan a todo mundo y aquí métanlos porque es necesario celebrar. Y dice la Biblia que ahí se encontraban malos y buenos. Pone primero la palabra malos y luego buenos. Y dice la Biblia que Dios hace que llueva sobre buenos y malos, ¿verdad? Es interesante que en la boda se llenó de más malos que de buenos. El cielo será lleno de más malos que de buenos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Y solamente es por gracia del Señor Jesucristo que somos salvos únicamente en Él. En los ojos de Dios, todos malos, todos rebeldes, todos rechazamos a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay que, etc. Ahí lo sigue Romanos 3. Entonces, el pueblo de Israel, ¿dónde queda ahí? Junto con nosotros. Únicamente por gracia seréis salvos. Y creo que es el dolor del apóstol Pablo. Última, hermano, y pasamos tiempo. Sí, no, estamos en... Pero la verdad, lo que sobresalta es la misericordia. Y la voluntad de Dios. Él tendrá misericordia, el que Él tiene misericordia. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Porque nadie, absolutamente nadie se lo merece, si no es porque Dios nos dio, le plació que nosotros creyésemos en su gracia, en su amor, y por eso estamos. Y eso nos da alegría. Amén. Ok, hermana Aimee. Sí, me quedo con ese mismo sentimiento, que qué precioso que siendo tan malo, siendo del grupo de los malos, pero que Dios tenga misericordia y haya tenido misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Y eso. Gracias, hermano Benavides. Lo mismo de Pablo tenía a mi hermano, perseguía a los cristianos y hacía cuantas cosas, y mira, fue que vino a escribir tantas cartas aquí hermosas, y me gustó lo que decía usted de cuando mandan a buscar novia o mujer o esposa para el hijo de Abraham. Como está bien interesante, con este bien bonito, porque está leyendo y ves que va caminando el siervo de Abraham, pero yo creo él si también tenía esa fe de su patrono, de su amo, porque cuando llega ahí donde están sacando a la doncella, no era nomás una, vaya doncellas iban y también ora y dice: Señor, yo soy el siervo, hijo de tu siervo, a la que yo le dijere que me dé agua, esa será. Y yo ya estudiando, me ponía para yo, bueno, y le escogería, estaba pidiéndole a Dios, pero le escogería a sus ojos, era tan bonita, porque a varias iban y sacaban agua y se iban, sacaban agua y se iban. Pero a la que yo le pida, que ella me diga a mí que me va a dar agua y le va a dar a mis camellos. Y así fue, tal como él. Y por eso, a veces leemos, y como esta palabra de aborrecí, para nosotros hoy en día es mala esa palabra, y pues, entonces Dios se aborrece a la gente, pero como está explicando usted, no es, nomás que tenemos que ir para esto, y voy a agarrar a esto. Bueno, entonces es bonito, porque a veces como siervos de Dios o hijos de Dios, llegamos a un punto y decimos, pero Dios, esto y esto, ¿y quién somos nosotros para preguntarle a Dios? Como en el caso de usted siempre me pregunto de Salomón,
porque tenía que nacer de una mujer, que no era la primera esposa que le dio Saúl a David. Para mí, digo yo, que debía de haber salido Salomón, y vino de un adulterio, por decirlo. Pero así lo planeó Dios, y son las cosas de Dios. Y yo pienso que nosotros, todo lo que tenemos que hacer para Dios es amarlo, obedecerlo, amarlo, obedecerlo, amarlo. Y es todo. No cuestionar, no preguntar, pero como seres humanos sí se nos viene a la mente preguntar por ciertas palabras. Sí, así es. Ok, ¿no? Es todo. Me gustó el 15, ¿verdad? Donde dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. Solo volvemos ahí a lo mismo, ¿verdad? Que dice, amé a Jacob más y aborrecí, ¿no? Pero como dice tan acá la palabra de Dios, donde dice, porque Dios no hace acepción de personas, a nadie, solo a todos nos ama por igual. Pues yo creo que igual el 15, ¿verdad? Ese que dijo, hermano, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y cuando hablaba aquí de Sara, ¿verdad? Y yéndome para atrás al Génesis, donde estaba hablando ahorita todo lo que usted comentaba, estos días he estado oyendo Génesis y Éxodo y se me viene todo así. Pero como Sara fue estéril, Rebeca, Raquel, todas, pero como Dios tuvo compasión de ellas y les dio hijos, porque Él sabía el plan y el propósito que tenía para ellas y para sus hijos. Y le comentaba, no sé si a mi mamá o mi hermana estábamos platicando, le digo, ¿cómo es el Señor? No entiendo cómo siempre daba la bendición al segundo y al primogénito, como que, ¿verdad? Lo ponía. Pero me maravillaba porque decía, Dios no nos debe explicaciones a nadie, Él es Dios y Él hace lo que Él, como dice aquí, ¿verdad? Lo que Él le place. Pero Él sabe el propósito y el fin, ¿verdad? De todo. Tiene su plan el Señor, igual para cada uno de nosotros, Él sabe. Y todo es para Él llevarse la gloria, porque Él es el que la merece. Hermano, yo el 15, hermano, también, pues sí, por la misericordia de Dios. Y en Génesis 33, 19, al contexto dice... Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. O sea, por su misericordia solamente es por lo que estamos, y este es hermoso. De hecho, saqué varios textos también en Malaquías también. Es hermoso, ¿verdad? Como hasta hoy en día, ¿verdad? Entre los cristianos o no tienen un buen pastor como nuestro pastor, porque hay muchos que se proclaman apóstoles y yo he visto y se hacen importantes, ¿verdad? Y nos está diciendo el estudio, ¿verdad? Que no todos los de Israel son israelitas. Ahora lo que dice este pastor, el que está en Cristo, ¿verdad? Si es que está en Cristo, pero también dice Dios del que yo tenga misericordia. Y como humanos, ¿verdad? Lo que dijo también el hermano que dice, ¿verdad? Que a veces no hay hacer acepción de personas y nos está dejando claro, ¿verdad? Que sí hay quien se siente superior, el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? No, ustedes son gentiles y nosotros somos, pero aquí dice solamente por la misericordia y el que está en Cristo. Así que Clarísimo. claro, ¿no? Clarísimo. Gracias. Estaba casi en la misma página que mi esposo, pero de ahora en día, no porque eres de la iglesia quiere decir que eres de Cristo, no porque vienes a la iglesia quiere decir que eres de Cristo, pero si estás en acción y realmente tú en tu camino con Cristo tienes esa conexión, no te vas a preocupar si eres o no eres, porque ya tú tienes esa conexión y no es algo que ya
puedes decir sí yo soy o no soy. Porque si tú mismo te estás caminando en el camino con Dios, Él no te va a echar. Él va a mirar tu corazón. Y no porque viniste de alguien de Cristo, que decir que ya tienes tu salvación. Tú tienes que ganarlo. Como dice el pastor, no importa si naciste en la iglesia, tienes que buscar tu propio camino con Dios. Y es bonito porque por no nacer en la iglesia todavía tenemos esa puerta abierta de ser de Cristo. Y solamente con entregar y ser humilde y agradecer a Dios con nuestras acciones podemos hacer de Cristo. Bueno, gracias. No, para terminar, ahorita que mencionaban, me dio risa porque me puse a pensar en el caso de Jacob, ¿verdad? El tropezador, y le salió un suegro más tropezador que él, ¿verdad? El primer error músico, ¿verdad? De la Biblia, le pidió la mayor y le dieron la menor. O al revés, ¿verdad? Le pidió la menor y le dieron la mayor. Entonces, no entendí. El tonos de música, ¿verdad? El tono de la mayor y la menor, ¿verdad? Pidió la menor y le dieron la mayor. Y entonces diríamos, qué hombre tan más malo. Pero ahora vemos qué plan tan más perfecto de Dios, ¿verdad? Que porque Lea la rechazaba esto y lo otro, pero era parte del plan de Dios. Las tribus ahí vienen incluidas, o sea que Dios es bueno, hermanos, Dios está en control de todas las cosas y es algo maravilloso. Y igual, su misericordia, ¿verdad? Son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, podemos gozarlas ahora que estamos en Cristo, por su gracia. Y tener la que más amaba era Esther, Lea. Ajá. Y era la que más amaba, la que más quería. Y era estéril hasta que Dios le dio. Hasta que Dios quiso, ¿verdad? Así que las tribus ahí salieron, ahí, o sea que se extiende todo eso. Vemos la mano de Dios. Cuando van a dar a Egipto, es una y otra, ¿verdad? Todo dentro del plan de Dios. Entonces cuando Jesús de bebé se lo llevan ¿a dónde? A Egipto. Plan de Dios, o sea que bueno, ya vamos a empezar otro estudio si le seguimos, pero es algo muy muy interesante que Dios, si Dios nos revela todo eso, hermanos, imagínense todo lo que nos falta entender, no solamente de la Biblia, pero eternamente cuando ya estemos con Él. Así que de acuerdo y doy eco a lo que decía mi hermano, ¿verdad? De que hemos de preocuparnos, ¿verdad? Porque aterrorizarnos si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Vamos a orarnos. Te damos gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque eres lento para la ira y pronto a misericordia, Señor. Lo vemos una y otra vez. Y igual, Padre, aún estando en el fango, Señor, si clamamos a ti, tú nos rescatas, tú nos salvas. Y aún en medio de caminar contigo, tu palabra nos asegura que si 7 veces cae el justo, 7 veces ha de levantarse, Señor. Todo porque tú nos amas, todo porque tú nos has permitido estar en Cristo, Señor. No somos dignos de nada, tú quieres darnos todo, Señor. Gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias por este estudio, por tu palabra que sigue hablándonos, Señor. Guíanos y dirígenos a que aún deseemos, así como Natanael, Señor, ser verdaderamente israelitas, en el cual no hay tropiezos, Señor. Guíanos y dirígenos en Cristo Jesús. Amén.